En esta oportunidad vamos a hablar y entender un poco sobre las tecnologías claves en networking. Específicamente estaremos hablando de IPv4, IPv6, Cloud Computing e Internet of Things. Empezaremos hablando sobre qué es IPv4. Como podemos saber, es la primera versión de este protocolo de Internet. Lo que hace es que permite identificar dispositivos dentro de una red. Es como que le asigna una dirección única o un número único a cada dispositivo que se conecta, ya sea a una red interna o incluso en el Internet. IPv4 fue creado en 1981 y utiliza direcciones de 32 bits. Esto significa que puede generar aproximadamente 4.292 millones de direcciones únicas. Se escucha bastante, pero ya veremos que hasta cierto punto incluso es una limitante. Un ejemplo de la estructura de IPv4 es la que tenemos a continuación. Esta está formada por 4 números, como podemos ver, que están separados por puntos. Aquí vemos estos puntos. Cada uno de estos números puede ir de 0 a 255 y cada dirección tiene dos partes importantes. Uno es la red y el otro es el host. En este ejemplo específicamente podríamos decir que la red son los 3 primeros números y el último es el host. O en otra forma de entenderlo es el número que ya se le asigna a cada dispositivo dentro de la red que es representada por los 3 primeros números. Hay dos tipos de direcciones IPv4 que nosotros conocemos. Primero está la pública. Esta es la que se usa en el Internet. Y también están las direcciones privadas, que estas se utilizan dentro de una red local. Ahora bien, una de las limitaciones que tiene IPv4 es de que las direcciones se están agotando debido al crecimiento masivo de dispositivos conectados en el Internet. De hecho, a pesar de que 4.3 mil millones de direcciones se escucha bastante, en este mundo hoy en día globalizado, realmente es bastante poco. Otra de las cosas que realmente se podría llamar como limitación es el uso de NAT, que por sus siglas en inglés, que significa Network Address Translation o traductor de direcciones de red. Este protocolo como tal se utiliza para poder extender las direcciones y poderle darles múltiples usos. Uno de esos es de que una red IPv4 pueda comunicarse con el exterior. Y nuevamente, como antes dijimos, estas direcciones están siendo agotadas ya por el vasto uso que tantos dispositivos están conectados, ¿no? Pues tenemos que entender que hoy en día ya no únicamente son computadoras las que se conectan al, a la internet, sino que es más, desde dispositivos electrodomésticos, vehículos, etcétera. Eso lo veremos un poco más adelante en Internet de las cosas. Entonces, qué se hizo para poder solventar este problema del agotamiento de direcciones por respecto de IPv4? Ojo, algo que aclarar es de que cuando esta IPv4 fue creada, los ingenieros nunca se imaginaron que la cantidad de direcciones que se estaban permitiendo por este protocolo algún día se iban a agotar, porque si remontamos a la historia, era imaginable el crecimiento potencial que el Internet iba a tener y que ahora tiene en el futuro. Entonces llegamos al otro punto, que es ¿qué es IPv4? Esta ya es la versión 6 de IPv4. En otras palabras, vino o fue diseñado para reemplazar IPv4. IPv4, la principal diferencia que IPv6 usa 128 bits.
en lugar de 32 bits, como vimos IPv4, ¿verdad? Que era lo que utilizaba, 32 bits. Esto permite crear aproximadamente 340 bueno, decillones de direcciones posibles. Es una cantidad que en este punto de la historia prácticamente nos parece ilimitada. Ilimitada. No sabemos si en un futuro pase lo mismo que pasó con IPv4, pero por el momento realmente se escucha como infinitamente enorme. Ahora bien, esta cantidad masiva de direcciones disponibles nos van a ayudar a poder tener más dispositivos cada vez conectados a Internet. Las direcciones IPv6 se escriben en un formato, es esta la estructura, se le conoce como hexadecimal, separados por 2 puntos. Este es un ejemplo que tenemos ahorita. Y como podemos ver ya más abajo que está segmentado, vemos que son en un total prácticamente de 8 bloques de 4 caracteres sexadecimales. Ahora bien, ¿cuáles son estas ventajas? La primera es que hay mayor espacio de direcciones, es decir, muchísimas más direcciones disponibles que nos pueden permitir conectar un número casi infinito de dispositivos que necesitan conexión a Internet. Este tiene configuración automática SLAAC. Esto quiere decir que los dispositivos obtienen sus propias direcciones IP sin necesidad de un servidor. Como vimos anteriormente, en el caso de IPv4, para poder una dirección interna poder comunicarse con el Internet, necesita un NAT, un Network Address Translator. No se puede comunicar automáticamente, necesita translator, este NAT, para poder ser asignado una dirección que sí le pueda permitir comunicarse con el Internet. Pues con IPv6 eso se elimina, ya que pues eh, es directamente esa misma dirección la cual permite mejor comunicación con el Internet, ¿verdad? También tenemos mejor eficiencia en enrutamiento, encabezados de empaques más simples para un procesamiento más rápido, ¿verdad? También configuración automática de direcciones y también pues vemos que la seguridad integrada. IPv6 proporciona una autenticación integrada y pues mucho mayor. Y nuevamente, otro punto es de que el NAT se elimina en IPv6, ya no es necesario. Entonces, IPv6 se podría decir que fue diseñado y pensado en el crecimiento del Internet y el Internet de las cosas. Ahora aquí tendremos una pequeña comparativa, ¿verdad? De IPv4 y IPv6. Pues recapitulando, recordamos que IPv4, empecemos con ese, tiene 32 bits, mientras que IPv6 es 128 bits. Una gran diferencia, la cual le permite tener muchas más direcciones disponibles. También vemos que el formato de IPv4 es decimal, mientras que el de IPv6 es hexadecimal. Para IPv4 nosotros es necesario usar NAT si nos queremos comunicar externamente, mientras que con IPv6 no es necesario, no se requiere. Nuevamente, para que tengamos una comparación en nuestra mente de la cantidad de direcciones que son disponibles por cada protocolo, tenemos que IPv4, perdón, tiene 4.000 millones, mientras que IPv6 tiene 340 decillones de direcciones posibles. Ahora bien, con IPv4, pues la seguridad podría llegar a ser hasta cierto punto opcional, mientras que en IPv6 es integrada. IPv4 fue suficiente durante años, pero el crecimiento del Internet hizo que IPv6 naciera. IPv6 no reemplazará completamente a IPv4 todavía,
Actualmente ambos conviven en muchas redes. De hecho, muchas empresas, especialmente aquellas que son pequeñas, pues optan por usar IPv4, ¿verdad? Incluso empresas grandes, para tener su red interna usan IPv4. Entonces, podríamos decir que ambos conviven actualmente. Es el IPv4 también podríamos decir que fue el inicio. Recordemos que nunca los ingenieros llegaron a pensar que se llegasen a agotar la cantidad de direcciones con IPv4. Entonces fue un buen inicio, pero IPv6 poco a poco vendrá siendo el futuro. Con esto en mente vamos a pasar con otro tema, que es ¿qué es cloud computing? Es cloud computing significa computación en la nube en español y es un modelo que permite acceder a recursos tecnológicos a través del Internet sin necesidad de tener servidores físicos propios. Entonces, en lugar de comprar servidores, almacenamiento, software, las empresas pueden alquilar estos recursos en la nube. Esto es bastante útil ya que digamos que nosotros somos una pequeña startup que a lo mejor los recursos monetarios son más pequeños y a lo mejor no tenemos para poder abrir o tener un data center como tal. Sí podemos disponer del cloud computing para poder rentar esos servidores que puede que los necesitemos o pueden que no. Y pues más adelante vamos a ver de los beneficios y más características que estos tienen. Luego vamos a indagar ahorita sobre los modelos de servicios en la nube. Tenemos tres. Tenemos IaaS, PaaS y SaaS. IaaS como Infrastructure as a Service, traducido como infraestructura como servicios. Esta lo que nos permite hacer, y aquí tenemos la imagen, ¿verdad? Es rentar dispositivos directamente de la nube. Es decir, que nosotros rentamos esos servidores e incluso podemos gestionar nuestra red. Podemos rentar switches, routers y pues configurarlos desde la consola de algún proveedor de servicio. Este, luego tenemos Platform as a Service o plataforma como servicio. En esta, nosotros compramos un producto no completamente terminado, pero sí bastante avanzado. Es decir, nosotros a lo mejor somos programadores, no queremos estar muy involucrados en el mantenimiento de un sistema operativo, ¿cierto? Queremos ir ya de un solo a solo hacer código y que pues este proveedor de la nube pueda pues dedicarse a lo suyo de mantener estos dispositivos y uno concentrarse en su trabajo, ¿verdad? Podríamos optar por PaaS, ¿verdad? En el cual uno pues ya solo se dedica a rentar, ¿verdad? Ya sea aplicaciones las cuales nos ayuden a poder gestionar ciertos códigos o incluso bases de datos sin nosotros preocuparnos cómo es que estas bases de datos están montadas, ¿verdad? Dentro de los servidores. Y por último tenemos software as a service o servicio como o software como servicio. Esto ya es una aplicación completamente hecha y gestionada por el proveedor, ¿verdad? Y con esto lo que logramos es ahorrar mucho tiempo, es decir, nosotros ya compramos el software, ¿verdad? Y nos concentramos simplemente a gestionarlo. Ya no vemos el código de él, tampoco vemos los servidores, ¿verdad? Y un claro ejemplo de esto podría ser Microsoft 365 o Google Workspace. Son dos claros ejemplos de servicios, ¿verdad? Uno simplemente compra el servicio, renta el servicio y pues ya empieza a utilizar todos aquellos beneficios que consigo lleva. Otra analogía que me gusta usar mucho para poder entender este tema es una pizza. Supongamos nosotros tenemos ganas de comer una pizza, entonces lo que hacemos es, tenemos tres opciones. La primera es ir a Pizza Hut o a Little Caesar y comprar la pizza ya hecha, la abrimos y comemos. O también podríamos nosotros ir
queremos ponerle un poquito más de mano, ¿verdad? Hasta cierto punto prepararla a nuestro gusto, podríamos ir al súper, ¿cierto? Y en lugar de comprar una pizza ya hecha, pues compramos una para hornear, nosotros mismos la hacemos, ¿cierto? Y por último, tenemos la opción de comprar todos los ingredientes y prepararla a mano. Entonces, ¿cuál sería cada modelo? Si nosotros venimos y compramos todos los ingredientes, tomate, queso, pepperoni, jamón, elaboramos el pan, es el equivalente a estar usando IaaS, ¿verdad? Infraestructura como servicio. Mientras que si nosotros solo queremos la pizza, la calentamos, en nuestro microondas, quizás a lo mejor le ponemos un poquito más de cosas, pues ya está casi a medio camino, entonces se podría decir que está medio hecho. Eso sería como Platform as a Service. No realmente la terminan de cocinar, pero sí nos dan ya una base. Y por último, ir a Little Caesar o Pizza Hut es el equivalente a usar el modelo de servicio SaaS, Software as a Service. Ahora bien, veamos cuáles son estas ventajas del cloud computing. El primero es la escalabilidad. Eso significa que nuestros recursos se van a poder ajustar dependiendo la demanda. Este, un ejemplo es, si nosotros compramos, un ejemplo hipotético, 20 servidores. Estos 20 servidores, independientemente si nuestros usuarios los usen a tope o simplemente usen un poquito de él, nosotros seguiremos pagando prácticamente el mismo mantenimiento, ¿cierto? Así sea que se le dé el uso o no se le dé uso. Entonces, la escalabilidad es donde cloud computing viene y pues es un gran, es una gran ayuda. Es decir, nosotros podemos ajustar eso. Si no tenemos demanda, bajar la cantidad de servidores que vamos a usar, pero si la demanda de repente pega y es bastante, pues permitir al, a nuestro servidor, o es decir, a nuestro proveedor de cloud computing que pues pueda utilizar más servidores. Mientras que si nosotros tuviéramos nuestro data center y nuevamente compramos 20 servidores, pero la demanda pide más, nosotros no podemos mágicamente escalarlo, ¿no? Tenemos que comprar más servidores, conectarnos y para cuando quizás lo conectemos esa demanda ahí abajo. Otra ventaja es la alta disponibilidad. Recordemos de que esos servicios están 24/7 y si suele pasar que de repente pues caen por algún motivo, ¿cierto? Este, ellos ya están directamente a la vanguardia de poder reparar cualquier desventaja que pueda suceder. Mientras que si nosotros tuviéramos nuestro propio data center, ¿verdad? En caso eso pase y no tenemos a nadie disponible para que pueda inmediatamente reparar lo que sea que se estropeó, entonces pues sí, podríamos vernos un poquito en apuros, ¿no? Luego el pago por uso es otra, es como rentar, ¿cierto? Es muy diferente rentar un carro a comprarlo, ¿verdad? Es lo mismo con cloud computing. Si uno renta servidores, pues los usa por el tiempo. Igual como rentar un carro, o sea, lo rento una semana, un mes o por día, cuando lo necesite. Mientras que si yo compro un carro, este, o compro un servidor, pues yo ya me hago responsable de absolutamente todo. Entonces esa se podría decir que es la diferencia, ¿no? Y ahí podemos ver que el pago por uso sí puede llegar a ser una ventaja en ciertos aspectos. Y por último, pues podríamos decir que el acceso remoto. Nosotros podríamos estar aquí en cualquier parte de América o incluso Europa, Asia, quizás hay algunas excepciones, ¿no? Pero por lo general pues, vamos a poder acceder a nuestros recursos, a nuestra consola de cualquiera de nuestros proveedores de servicios. Por cierto, los tres más importantes actualmente que van en, en auge son el apunte es AWS, Azure y Google Cloud. Por ahí hay otros, Alibaba, Oracle, que también son grandes, pero pues no se llegan a acercar a estos tres más conocidos.
Y por último, llegamos a la parte de qué es IoT, IoT o Internet of Things, en traducido Internet de las cosas. Y como podemos ver en la imagen, pues hablamos de todo aquel dispositivo que se pueda conectar a Internet. En la imagen vemos cámaras, vemos bocinas, vemos computadores, vemos carros, vemos Apple Watches, vemos teléfonos, vemos electrodomésticos. Eso pueden ser refrigeradores, que son bien comunes, pero pueden ser nuestras televisiones, pueden ser nuestros microondas, incluso nuestros ventiladores. Son demasiadas cosas que esto incluye. Entonces, todo aquel dispositivo que se pueda comunicar entre sí y conectar a Internet ya es considerado parte de esto. Entonces, a pesar que mencionamos unos, no se limita a eso, ¿verdad? Incluso hasta sensores. Cada sensor de cierto electrodoméstico puede ser el propio mismo necesitar su propia conexión. Ahora pasaremos a los componentes de Internet of Things. Y pues aquí tenemos varios, ¿verdad? Primero, los sensores dispositivos. Esos son los que recopilan datos del mundo físico. Temperatura, luz, movimiento, entre otras. Luego tenemos la conectividad. ¿Cómo se van a comunicar? Mayormente esto es Wi-Fi o 5G, 4G, de alguna manera que se conecten al Internet. Es prácticamente la transmisión de datos a los dispositivos y podríamos decir el Internet o la nube. Luego la plataforma de nube. Y pues esta es la que procesa y almacena los datos centralizados. Es por eso que antes vimos, ¿no? Nosotros puede que hayamos creado una aplicación que lo que hace es de que pues se pueda descargar en posiblemente en carro, ¿cierto? Pero queremos monitorear cómo se comporta y pues a lo mejor la tenemos alojada en la nube, ¿cierto? Y desde ahí podemos ir reprocesando, almacenando y tener más información. Y también aplicaciones para el usuario, ¿verdad? Luego, ¿cuáles son las aplicaciones? Y las aplicaciones de Internet of Things es enorme. Una muy común son las casas inteligentes, ¿cierto? Tenemos desde una aplicación, nosotros podemos monitorear cámaras, incluso las luces de nuestros hogares, la calefacción, en este caso el aire acondicionado. Y pues esa es una aplicación. Nosotros puede que estemos de viaje y aún así poder monitorear la comidita que va a nuestro perrito o nuestra mascota, ver que no le falte agua, no le falte comida, eso existe. En la agricultura es muy utilizado hoy en día, incluso podríamos, hay muchos que ya están bien automatizados, usan drones, incluso los nuevos tractores son más modernos, usan más tecnología, mucho de, del equipamiento que se usa incluso está automatizado y claro, todo esto es desde el uso de, el Internet de las cosas. Ahora bien, la salud es otra cosa que no puede faltar. Vemos que ahora los relojes pueden, eh, in- pueden leer nuestro pulso cardíaco, darnos un panorama general, pero no solo ahí, los hospitales tienen mucho, pero mucho equipo, el cual va conectado a servidores para dar información o computadoras, ¿cierto? En el cual los doctores se les facilita tener un mejor panorama de cómo es que nuestra salud está. Y también, por último, las ciudades inteligentes. Vemos que hoy en día eso no es muy raro. Incluso una cámara puede detectar a qué velocidad tú vas, qué placa tienes, etcétera. Mucha información, incluso tu rostro, lugares como en China, eh, las cámaras pueden leer tu rostro y ver quién eres. Entonces, así como eso pasa mucho. Otra aplicación es la industria 4.0. Aquí no la añadí, pero sí es una que se me vino mucho a la mente. Vemos que la industrialización de las empresas, maquinarias, maquilas, fábricas, viene desde hace mucho tiempo y si bien es cierto que viene funcionando muy bien, hoy en día incluso estas producciones en series ya no solo producen como tal, ¿no? Sino que ahora recopilan información que la cual luego le es útil
a los dueños, ¿verdad? A los empresarios para tomar decisiones importantes, ¿verdad? Ya no solo se crea, sino que también se almacena toda esa información. Y claro, todo esto es integrando mucha tecnología, entre ellas las que anteriormente mencionamos. Entonces, Internet of Things nuevamente depende mucho de IPv6 porque se necesitan millones de direcciones para conectar a todos los dispositivos en el Internet de las cosas. Bueno, y como conclusión, IPv4, IPv6 permiten la comunicación de redes. Cloud Computing ofrece infraestructura flexible y Internet of Things conecta el mundo físico a través del Internet. Y todas estas tecnologías juntas forman parte del Internet moderno.